Bienvenidos a Comunicando Psicología, un espacio más el día de hoy. Qué rico encontrarnos nuevamente, estar con ustedes en este espacio de salud mental. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el ejercicio físico en esa salud mental que estamos buscando, que estamos procurando. Y para ello invitamos a una gran amiga, a una mujer con una formación en el tema del deporte y también la psicología, así que tiene como el pack completo. Ella es Juliana Gil, psicóloga, y con ella pues vamos a comentar un poquito acerca del tema que planteamos el día de hoy. Juliana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy bien, agradecida por esta bonita invitación y feliz de estar acá con todos ustedes compartiendo información de interés para nuestra salud mental. Así es. Juliana lo ha dicho claramente. La idea y la intención de este espacio es conectar con la salud mental, tanto nuestra como la de ustedes, nuestros seguidores. Por eso yo siempre me vengo muy preparada con mis apuntes y sobre todo porque tratamos de plantear temas que nos acerquen a cada uno de ustedes. Entonces, como les decía hace un momento, hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tiene el ejercicio físico en la salud mental. Y quizá aquí muchas personas van a decir, ¡ay, qué pereza! ¿Cierto? Porque no es el caso de Juliana, lo tengo que decir. Sí, creo que Juliana es una chica que practica deporte hace mucho tiempo, que ha cogido el hábito de hacer ejercicio y para ella se convirtió en un placer hacer ejercicio. A ver si llegamos ahí. Entonces, Juli, no es un secreto que hacer ejercicio físico contribuye en cuadros de depresión, de ansiedad, mejora el sueño, tiene una cantidad de beneficios. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el organismo cuando nos ejercitamos? Mira Sandra, cada vez se hace más evidente la relación que existe entre el ejercicio físico y la salud, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el ejercicio no solo mejora nuestra apariencia física o de pronto enfermedades de tipo médico como lo son por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, la obesidad o el cáncer, sino que también hay evidencias de que es muy beneficioso para enfermedades de tipo más psicológico, por ejemplo como la ansiedad, el estrés o la depresión. ¿Sí? De acuerdo. Dime. La importancia de practicar el ejercicio es como esa funcionalidad que existe entre la prevención, los efectos que hay sobre la salud y el tratamiento. Porque al activarse una serie de hormonas en nuestro cerebro, el ejercicio no solamente funciona sobre ya, por decir, la enfermedad, sino que también es muy beneficioso en la prevención de estos trastornos psicológicos y médicos. Me gusta que toques la palabra prevención, porque normalmente consultamos al médico, al psicólogo, al psiquiatra, cuando hemos avanzado o incluso nuestro entorno nos está invitando a que lo hagamos, porque tenemos una patología que normalmente puede revestir cierta gravedad. Entonces, ¿la idea cuál es? Que prevengamos. Y esto lo podemos lograr a través de una práctica física. No tiene que ser el deporte extremo, y tampoco estamos hablando hoy de psicología del deporte, que es una otra corriente, una rama de la psicología bien interesante, sino de esa importancia que tiene ejercitarnos y de esa manera pues lograr tener una vida más funcional. Ahora mencionabas que hay ciertos neurotransmisores que se activan cuando hacemos actividad física. Hablemos de eso, ¿cuáles son y de qué manera funcionan en nuestro organismo? Sí. Cuando hacemos ejercicio, lo que el ejercicio hace es aumentar unos niveles de unas hormonas que son, por ejemplo, la serotonina, que es la que se encarga de mantener como el control del estado del ánimo y las emociones, que es la que llamamos comúnmente como la hormona de la felicidad. La de la felicidad, muy bien. Se activan también los niveles o aumentan también los niveles de la dopamina, que es la hormona que tiene que ver con el placer y la motivación, ¿cierto? Entonces, hacer el ejercicio es beneficioso desde este punto de vista para el bienestar psicológico, porque vamos a tener unos niveles deseados de estas hormonas que nos van a hacer entrar como en ese estado de optimismo, ¿cierto? Todo esto, Sandrita, es importante porque nos va a llevar
a mejorar la calidad del sueño, por tanto vamos a descansar mucho mejor en la noche, nos vamos a sentir con más energía durante el día. Vamos a poder ser más optimistas o más positivos a la hora de enfrentar los diferentes desafíos que se presenten en la vida, ¿cierto? Vamos a poder ser más resistentes frente al estrés y probablemente podamos ser personas más longevas. Okay. De hecho, Sandra, no son sino ventajas. Sí. De hecho, mira que existen dos hipótesis de unos estudios que se han realizado recientemente sobre el beneficio del ejercicio en el bienestar psicológico, y una de las hipótesis es la hipótesis de la distracción, ¿cierto? Que lo que hace es que el ejercicio nos ayuda a distraernos, ¿cierto? A disiparnos como de esos factores estresantes a los que nos enfrentamos, y más como en esta cotidianidad donde es un corre-corre, ¿cierto? Donde somos como tan metidos en lo de cada uno, porque usted se distrae, hace algo diferente a lo que usted hace durante el día, socializa, porque también es un espacio donde usted puede conocer gente y compartir. Y la otra hipótesis que hay de este estudio es la hipótesis de las endorfinas. Esta hipótesis dice que al aumentar los niveles de las endorfinas se va a reducir la sensación de dolor. Entonces eso nos va a hacer estar en un estado como de euforia, ¿sí? Por tanto, entonces, este bienestar va a mejorar nuestra calidad emocional, nuestro estado de ánimo. Me encanta, y lo decíamos ahora, no son sino ventajas, pero entonces me pongo un poco ahí en la otra posición, no son sino ventajas, pero entonces porque a veces nos faltan las ganas, como esa motivación de la que tú hablabas, que muchas veces nos proponemos, este año sí voy a hacer ejercicio porque tengo todo el entusiasmo, además lo mencionabas, no solamente, realmente cuando pensamos en hacer ejercicio físico tenemos un objetivo puede ser bajar de peso, y casi nunca pensamos es que esto me va a beneficiar en mi salud, sino como que físicamente voy a estar mejor, es ir como más allá, y con esa motivación arrancamos y lo hacemos como con ese entusiasmo. ¿Qué pasa entonces? Que después como que se pierde ese impulso, cómo llegar a cogerlo como un hábito, que es lo que tú tienes, y lo manifiestas realmente, porque también es verdad, tenemos momentos en la vida en que son más retadores, más complejos, más difíciles, y cuando estamos en esa actividad y eso se convierte en algo preventivo, logramos vivir mucho mejor. Sí. Iniciar en este mundo del ejercicio es, como tú lo decías, Sandra, es algo complicado porque la motivación no siempre está a tope, ¿cierto? Por eso se dice que se debe empezar de una manera progresiva. O sea, debemos iniciar en este campo de una manera muy paulatina, no matándonos pues todo el día en un gimnasio, y como tú lo decías, siempre es necesario tener un propósito. El propósito inicial por el que yo me atrevería a decir que empieza la mayoría de la gente en este mundo del ejercicio físico es el aspecto, es mejorar el aspecto. Pero cuando ya vamos experimentando que este ejercicio nos está mejorando muchos otros aspectos de la vida, por ejemplo la calidad del sueño, que nos volvemos como más enérgicos, tenemos más energía durante el día, nos sentimos mucho mejor, los propósitos pueden ir cambiando. Entonces, lo ideal es empezar despacio con la actividad física, y así ir aumentando. Gradual. Sí, de una manera muy paulatina, porque muchos de los errores que se cometen es que empiezas a hacer ejercicio físico, pero no de una forma moderada, sino que empiezas un ejercicio muy intenso, entonces esto va a causar otros efectos, un cansancio excesivo. Lo que decimos que es que me levanté que no me puedo ni parar. Todo el cuerpo, sí, ya mañana como no si me hubieran... Eso hace que no vuelva. Ajá. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas hemos pasado por ahí. Entonces ya parece que hay desmotivación y finalmente volvemos a nuestros antiguos hábitos. También ocurre, Yul, que
a las personas a veces les diagnostican una presión arterial alta, entonces le invitan a hacer ejercicio. El ejercicio aeróbico puede ser bueno en este caso. Entonces ya como que entienden que ese ejercicio les va a ayudar a resolver esa patología, pero la idea es no esperar a eso. La idea es incluir ese tipo de hábitos, porque lo hablábamos al principio, es que esto sea preventivo. ¿Sí o no? Muy bien. Hablábamos y enfocándonos un poco al tema de la salud mental, que en cuadros como la ansiedad, la depresión, incluso trastornos como el TDAH, ¿cierto? Sí. Que son niños hiperactivos, también puede funcionar muy bien el hecho de hacer ejercicio. Y tú nos decías, se activan unos neurotransmisores en el cerebro, como son la serotonina, la dopamina, estuvimos hablando también de lo que son las endorfinas, pero particularmente, ¿qué pasa en ese trastorno de los pequeños? Pues cuando se les dice, es que tiene un trastorno por déficit de atención. Sí. Aquí surgen otras variables, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa particularmente ahí? Bueno, mire, Sandra, en el caso del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre más se realice el ejercicio con frecuencia, ¿cierto?, va a tener como un mejoramiento positivo en los síntomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a mejorar la concentración, va a mejorar la motivación y por ende pues va a mejorar el estado de ánimo. La atención, ¿cierto? La memoria. Entonces, lo que hablábamos ahorita, hacer el ejercicio se suben los niveles en nuestro cerebro, por ejemplo, de la serotonina y la dopamina. Pero lo que ocurre en el trastorno por déficit de atención es que adicional a estas hormonas, se produce también o se activan los niveles de la norepinefrina. De la norepinefrina. Ajá, la tenía ahí como... Esta hormona es la que se encarga de los procesos de aprendizaje. Entonces es muy beneficioso al mejorar estos síntomas porque mejoran las respuestas cognitivas y por ende mejora el estado de ánimo de la persona. Yo creo que esta es una muy buena noticia, sobre todo para papás que están angustiados porque de pronto sus hijos han sido diagnosticados con ese tipo de trastorno y pues el ejercicio, una buena alternativa. Hoy estamos hablando con Juliana Gil, psicóloga, acerca de todos esos beneficios que tienen en la salud mental el ejercicio físico. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos para seguir ampliando esta información. Son muchos los beneficios que aporta el ejercicio físico a nuestro organismo, a nuestra salud mental. Hoy tocamos este tema en Comunicando Psicología con nuestra invitada Juliana Gil. Jul, gracias de verdad por acompañarnos hoy con este tema tan interesante, sobre todo porque sinceramente me toca bastante. Yo he tenido épocas de la vida en las que de verdad me he propuesto hacer ejercicio, incluso lo he logrado y les puedo decir, el cuerpo lo agradece y lo pide. ¿Cierto? Pero aunque he sido constante en ciertas temporadas y épocas de mi vida, luego con que lo he dejado y finalmente no sé por qué gran cantidad de personas caemos en eso, ¿cierto? La idea, quizá, pienso yo, y quiero que tú me corrijas si me equivoco, es que lleguemos a un punto en la vida en que entendamos que el ejercicio físico es, en definitiva, salud. Y que no tenemos que ir todos los días a un gimnasio, levantar las pesas, hacer ejercicio aeróbico, lo que hablábamos ahorita, sí, sino que establezcamos como unas rutinas, unos límites, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, el tema de caminar, ¿cierto? ¿Cómo podemos combinar todo esto y de verdad llegar
a tener hábitos saludables para que tengamos una buena salud mental por ello? Bueno, Sandra, mira, si bien hablábamos ahorita que al hacer ejercicio se suben los niveles de serotonina en el cuerpo y de dopamina, ¿cierto? No siempre vamos a tener ese nivel en lo deseado. Entonces no siempre vamos a tener la motivación en el punto para que nos impulse a ir todos los días a hacer ejercicio físico. Lo ideal es primero tener el propósito, ¿cierto? Querer empezar a hacer el ejercicio. Luego de tener ese propósito, lo importante es volverlo un hábito, o sea, que se vuelva una disciplina a tal forma de que haga parte de sus actividades diarias. Muy bien. O como lo decías ahora, no tiene que ser diario, ¿sí? Pero para empezar puede ser 2, 3 veces a la semana. Y yo creo que aquí también juega algo bien importante, Yul, y es que también seamos compasivos con nosotros mismos. Sí. Es decir, listo, yo me puedo plantear una rutina de 3 veces a la semana haciendo ejercicio, pero puede ser que lunes, miércoles y viernes, y resulta que el miércoles pues tengo una pereza de estas que no puedo con mi vida, entonces pues también me doy como ese permiso, pero que no se vuelva la costumbre, porque también es como exigirse, como listo, tengo pereza, pero lo voy a hacer. O si llega un momento en que me voy a dar esa licencia, también dársela. Bueno, lo ideal sería que en lugar de que usted diga, me voy a dar esta licencia, no voy a ir, usted diga, bueno, voy a pasar de 3 veces a la semana a 4, ¿cierto? Es lo ideal. ¿Ir a más? Sí, Ok. de menos a más siempre. Pero ¿qué pasa? Lo que les decía ahorita, la motivación no siempre está. Se los digo por experiencia propia. No siempre hay ese deseo y esas ganas de usted querer ir a hacer ejercicio, pero se vuelve una disciplina tan arraigada como a sus actividades diarias que aún usted teniendo la pereza más grande o sintiéndose de pronto cansado por sus actividades del día, usted saca el tiempo y va. Y es aquí donde vemos uno de los beneficios más grandes del ejercicio. Se aumenta tanto este nivel de dopamina en el cerebro, Sandra, que usted hace su primer ejercicio y usted ya está motivado. Al punto de que usted dice, y pensaba no venir. O sea, ¿cómo me iba a perder de esto por quedarme en la casa? Ok. ¿Por qué no hablamos un poquito, Yul, de cómo ha sido tu historia? Porque ha sido un reto también. O sea, sí. Juliana es una persona, como les decía al inicio, que ha estado muy conectada con el ejercicio físico de un tiempo para acá. Digamos que ya lleva bastante tiempo haciendo ejercicio, pero no siempre fue así. Entonces, esa historia también nos puede ilustrar y nos puede invitar a abrir un mundo de posibilidades. ¿Cómo en Juliana nació y terminó convirtiéndose en propósito el hecho de hacer ejercicio? ¿Cómo lo conectaste? Porque tú eres psicóloga, te graduaste el año pasado y también pensaste, es que son muchos los beneficios que también trae esto. ¿Cómo conectas ese propósito, lo conviertes en hábito y ahora incluso vienes aquí y nos cuentas, es posible y lo puedes hacer? Para aquella persona que está allí, que está aburrida, que no termina de convencerse. Mira, Sandra, cuando yo empecé no tenía todavía el propósito que debería ser el propósito inicial para uno empezar con el ejercicio físico, que debe ir siempre en pro de mi salud mental y emocional, ¿cierto? Yo lo empecé a hacer más por requerimientos de tipo médico, porque en un momento de mi vida fue tanto mi peso que no era ni siquiera capaz de subir las escalas del metro. Entonces, ese fue el motivo inicial por el que yo empecé a hacer ejercicio. Se volvió una rutina de mi día a día. Okay. O sea, yo entreno de lunes a sábado y si quiero hacer el domingo, entreno el domingo y me voy derecho, sin día de descanso. Eso no tiene que ver con ningún rasgo obsesivo-compulsivo, diría yo un poquito. Es tanto el beneficio, porque aparte de lo que hablábamos ahora, Sandra, aparte de estas hormonas que ya mencionamos y que dijimos para qué funcionan, el ejercicio también ayuda a bajar los niveles del cortisol. ¿Sí? Definitivamente. Que el cortisol es esta hormona que interfiere en la respuesta que da el organismo al estrés. Y nos pone en unos estados de alerta, sí, que estamos así como muy predispuestos frente a situaciones complejas
y finalmente trae situaciones complejas en la vida, nos activa el estrés y vamos, o sea, mal con el cortisol. Hay que saberlo también regular, manejar, y el ejercicio contribuye a que no se dispare tampoco esto. El ejercicio contribuye a disminuir esos niveles de esta hormona. Entonces, cuando yo empecé con este entrenamiento, después de que de pronto mejoré pues como mi apariencia física y empecé a ver que realmente habían cambios en mí, y cuando empecé con lo de la psicología, a relacionar estos beneficios con ese estado emocional, cómo mejoraba todo, empecé a ver qué tan importante era y que es una ayuda adicional que podemos tener, ¿sí? Empecé a ver también cómo no debemos esperar a que esté el trastorno, ¿cierto? A que el problema. A que esté ya el malestar, sino que de esta forma lo puedo prevenir. Perfecto. Jul, ¿qué te parece si hablamos un poquito de las personas ansiosas? Es decir, vamos a hacer como un ejercicio frente a una persona ansiosa. Es esta que va deprisa, que incluso se le nota. Hay personas que tenemos esa tendencia, yo creo que yo voy un poquito más en esa línea, porque voy así rápido, camino rápido, no sé cuántos cafés me tomo al día, en fin, y todo eso contribuye a que tengamos una predisposición hacia la ansiedad, sin que llegue a ser un trastorno. Pero entonces podríamos decir que en ese tema del ejercicio, una persona que tenga esa tendencia, ¿qué ejercicio es bueno? ¿Qué se le sugiere para que canalice esa energía y llegue a un momento más de calma? Hablemos de la ansiedad y después hablamos un poquito del otro aspecto, que es la depresión, que ya sería como el otro extremo. Bueno, mira, Sandra, no existe un ejercicio, ¿cierto? O un tiempo limitado que diga, este es el ejercicio que usted debe hacer para la ansiedad. Como hablábamos ahorita, si es una persona que está empezando apenas a hacer ejercicio físico, lo ideal es que empiece de una forma muy progresiva. Siempre es recomendable pues que se haga con el acompañamiento de un entrenador, una persona que sepa, porque igual hay que cuidar otros aspectos, ¿sí? No solamente el ejercicio es salud médica o salud emocional. Hay que cuidar, por ejemplo, las articulaciones, entonces es importante que esté siempre acompañado de alguien que sepa. Entonces, se puede empezar con ejercicios, por ejemplo, como caminar, trotar, ¿sí? Lo que le funcione a cada uno. Sí, ya es de acuerdo como a la capacidad de cada uno. Igual, si esto se va volviendo un hábito, usted va viendo la necesidad de adicionar minutos de actividad, ¿cierto? Entonces ya no son 30, 40 minutos, sino que usted ya quiere 45 o la hora completa. Ok. Y cuando hablamos, por ejemplo, de deportes, digamos que hablabas de las articulaciones y claro, hay ejercicios de impacto, como puede ser trotar o como puede ser, si estamos en un gimnasio, entonces nos ponemos mucho peso. Obviamente eso lo tenemos que hacer siempre de la mano de un especialista que nos acompañe, sería lo ideal. Sí. Pero, no sé, pregunto y quizá me atrevo como no sé, a decirlo, una persona ansiosa le podría convenir en cuanto a deportes practicar la natación, que es un deporte que te puede relajar, estás ahí en contacto con el agua, también conectar con la mente, con los pensamientos, porque no podemos descuidar esa parte. Si estamos hablando de ejercicio físico y que es tan importante, también esa parte mental va de la mano y buscar una práctica que nos permita más sosiego, más tranquilidad. Hablo de la natación, debe ser porque particularmente a mí me gusta mucho la natación, pero deportes que de pronto, o patinar, entonces al aire libre, ¿cierto? Sí. No es solamente, o sea, a veces cuando decimos ejercicio físico siempre lo llevamos al gimnasio, sí, ¿cierto? Pero no es solamente estar en un gimnasio. Hacer ejercicio físico es lo que usted dice. Por ejemplo, en este momento donde tenemos tantos espacios abiertos para eso, es salir a caminar, es salir a trotar, es salir a montar en bicicleta, es montar en patines, ¿cierto? Los que tienen la posibilidad de pronto de hacer natación, ir a piscina. Esa es toda esta diversidad que nos ofrece este mundo del ejercicio, ¿cierto? Ok. Yo decía, vamos a hacer un poco el ejercicio con la persona ansiosa y con la persona depresiva. Me habías dicho, es difícil discriminarlo así,
Pero si nos vamos a esa persona que no estamos hablando de una depresión mayor ni de una patología en la que la persona esté medicada, ni mucho menos, pero que haya una cierta tendencia, ¿cierto? La persona está decaída, está aburrida, está pasando un mal momento, ¿cierto? Entonces va más lento, le da pereza levantarse de la cama o de pronto, no sé, va como a otro ritmo por cualquier circunstancia de la vida, puntual. ¿Qué ejercicio de pronto le podía favorecer a una persona que se encuentra en un cuadro así? Bueno, Sandra, mira, sería recomendable ejercicios al aire libre, ¿sí? Es muy recomendable, porque yo siempre lo digo, eso es una forma de conectar conmigo mismo, ¿sí? Es un regalo que yo me hago. O sea, hacer ejercicio físico es un regalo que yo me doy. Mira, por ejemplo, lo que ocurre en el caso de la depresión. En el caso de la depresión, hacer ejercicio lo que hace es que se reproduzcan o se dé este beneficio de tener neuronas nuevas en el cerebro, ¿sí? Lo que hace que reemplace de alguna manera las que ya no son tan funcionales. Entonces esto finalmente nos va a llevar a mejorar el estado de ánimo, que siempre va a estar asociado a esa liberación de esas hormonas como lo son la serotonina y la dopamina. En el caso, por ejemplo, de la ansiedad, que se aumenta el nivel de la serotonina, también hace entonces que, por ejemplo, tengamos como esos mejores hábitos al descansar, nos vuelve personas más optimistas, ¿cierto? O sea, mira solo lo que produce aumentar el nivel de esa hormona. Definitivamente. ¿Sí? Solamente eso. Mejora el sueño. Mejora la calidad del sueño, mejora la forma como enfrentamos los desafíos diarios. Y me gusta cómo lo has definido, el tema de que es un regalo que nos estamos dando en el día a día. Esa caminada de 20 minutos, entonces por la mañana, si le queda cerca el trabajo, haga el ejercicio y un día diga, pues voy a dejar el carro hoy aquí y me voy caminando. Y así, o en la tarde llegó y voy a ir a comprar algo. En fin, podemos empezar con pequeñas prácticas y finalmente todo es ganancia y redunda en nuestra salud. Entonces me quedo con eso, regalo. Es un regalo que nos hacemos cuando hacemos ejercicios. Es que no creas, yo estoy tomando aquí nota porque me siento muy aludida. El tener un propósito, que se convierta en un hábito, pero que no sea el hábito que uno diga, ay, qué pereza, es que lo tengo que hacer. No, qué rico este hábito, ¿cierto? Me quedo con eso, con que estamos activando el tema de la serotonina, la dopamina, las endorfinas y finalmente vamos a tener mucho bienestar. Julie, siempre es un gusto hablar contigo, reencontrarnos. Qué rico que hayas acudido a este espacio de salud mental, que nos hayas contado la historia de tu vida y sobre todo que nos conectes con algo tan interesante. Una conclusión final que tú nos quieras dejar hoy aquí para todas estas personas que nos siguen. Bueno, Sandra, más que conclusión, quisiera dejarlo como en recomendación. La recomendación siempre es dejar de un lado el sedentarismo. En ninguno de los aspectos de la vida es bueno, es saludable, ¿sí? Démonos lo que dijimos ahorita, démonos ese regalo. Siempre estamos prestos a dar por los demás, ¿cierto? Pero ¿qué hay para mí? ¿Qué tengo para mí? ¿Cierto? Entonces, incluir este nuevo hábito en nuestra vida es demasiado beneficioso en muchos aspectos. Que ese sea el primer propósito para poder iniciar. Que detrás de ese ya se vaya viniendo mejorar la autoestima porque mejoró mi aspecto físico y por muchas más otras, ¿cierto? Pero que ese sea el propósito inicial. De acuerdo. Y no tiene que ser lunes para empezar, podemos empezar el jueves, podemos empezar el domingo, porque siempre estamos postergándolo todo. Julie, mil gracias por acompañarnos en este espacio, siempre bienvenida, sé que vamos a tener ocasión y oportunidad de conversar más temas interesantes acerca de la salud mental. No, Sandra, gracias a usted por la invitación y yo feliz de estar siempre aquí compartiendo con ustedes contenido de valor que siempre esté en pro de nuestra salud mental. Perfecto. A todos ustedes, nuestros queridos televidentes y seguidores, muchísimas gracias también por acompañarnos. Nos vemos nuevamente en otro espacio de Comunicando Psicología.